Para muchos habría bastado con eso, pero en las raras ocasiones en que de verdad le importaba, para Bast el éxito era más aburrido que contemplar la superficie opaca y gris de un cenagal. Le parecía bien que los demás se conformaran con la excelencia. Él era un artista. Bueno, Patrick. Este va a ser un vídeo un poco complicado. Me ha tomado casi un par de semanas desde que he terminado de leer el libro en prepararlo, y en el cual voy a hablar con vosotros tranquilamente, relajadamente, de lo que opino de El estrecho sendero entre deseos de Patrick Rothfuss, un autor con el que personalmente podríamos decir que estaba algo enfadado. Creo que a algunos de vosotros también os pasará. Sabéis todo el tinglado que hay montado alrededor del tercer libro, que nunca llega a salir. Bueno, todo el mundo echándole en cara a Rothfuss que no escribe, un poco una situación similar a la que tiene George R.R. Martin con Canción de Hielo y Fuego. Y bueno, yo mismo colgué un vídeo hace tiempo elucubrando un poco sobre el porqué, qué pensaba que sucedía con todo este asunto y por qué creía que Rothfuss no publicaba el tercer libro. Si bien hay algunos argumentos de este vídeo que todavía a día de hoy pienso que son válidos, quizá mi opinión ha cambiado un poco tras la lectura de este libro. Patrick Rothfuss realmente, está pasando por un mal momento a nivel mental probablemente, a nivel de estrés, a nivel de sentirse superado por la situación. Y bueno, al final estoy intentando un poco reconciliarme con él y aprender a disfrutar de lo que tenemos, porque era uno de mis autores favoritos de todos los tiempos. El nombre del viento es uno de esos libros que a mí me cambió, me encantó. Es el tipo de fantasía que a mí me encanta leer. Tiene esa profundidad, esas capas, esa, digamos, riqueza que va más allá de la típica historia de reyes, de reinos, de derrocar a uno o a otro, de un ser malvado, de un ser con poderes que va a enfrentarse al mal. Le daba una nueva visión, quizá no tan nueva, pero en la línea de lo que hizo a lo mejor Úrsula K. Le Guin con Un mago de Terramar, libro del cual personalmente creo que bebe mucho El nombre del viento, ¿no? Y en definitiva, pues bueno, estoy intentando hacer un acercamiento con el autor y, como decía, reconciliarme con él. Creo que ha habido diferentes etapas por las que mi relación con Rothfuss, si se la puedo llamar así, ha pasado. Esta luna de miel después del nombre del viento, El temor de un hombre sabio salió pocos años después, con una temporalidad, digamos, bastante adecuada, lo que puede esperarse de una secuela de un libro. Y también me gustó mucho, no tanto como el primero, pero era para mí una muy digna continuación, que además te dejaba con ganas de ese tercer libro que nunca llega a salir, ¿no? Después llegó La música del silencio. Este libro sobre uno de los personajes, sobre Auri, que, bueno, quizá representa el extremo al que puede llegar Patrick Rothfuss con este hacer suyo. La historia de Auri no tenía apenas introducción, nudo, desenlace, aunque quizá se pueda extraer una pequeña estructura de él. Pero si El nombre del viento, El temor de un hombre sabio ya son libros un poco atípicos en el sentido de que quizá no respetan esta estructura clásica de intro, nudo, desenlace, quizá no hay seres malvados completamente definidos o un enemigo al que tengamos que derrotar, aunque sí que hay, bueno, están ahí los Chandrian y hay mucho lore que se dice ahora, ¿no? Mucho trasfondo en el cual se puede rascar. Quizás su estructura se basaba precisamente más en generar este misterio, en generar preguntas, que en darlo todo mascado y generar respuestas. A mí personalmente me funcionan los libros precisamente por eso, porque creo que al lector hay que tratarlo siempre como lo que es, una persona con un cierto nivel de inteligencia que va a ser capaz de sacar sus propias conclusiones al leer una obra. Y también soy, cuando escribo, de los que, bueno, no me gusta darlo todo mascado y que la historia que estoy contando se convierta en una ABC de manual, ¿no? Hasta este punto todo correcto. Con La música del silencio, para mí, personalmente, a Patrick se le fue de las manos. En dos sentidos. El primero,
Llevo esto demasiado al extremo, quizá, porque este libro sí nos hace ver cómo es un personaje, cómo es Auri, pero quizá es demasiado raro, demasiado atípico. Y lo que más me molestó casi es que en el prólogo, en el epílogo, no recuerdo en qué parte del libro, bueno, Rothfuss incluyó una nota del autor en la que básicamente decía que el libro solo te iba a gustar si tú eras guay, entre comillas, o si tenías cierta capacidad como para entender esta sensibilidad. Oye, Rothfuss, no. Ahí es donde empezó mi enfado realmente con Rothfuss. Tú no puedes querer moldear a los lectores a tu imagen o semejanza, o para que sean alguien como tú a los que les va a encantar esta historia. Tú puedes lanzar la historia y estás en todo tu derecho, pero tiene que ser el lector el que decida si le gusta. Y no le puedes decir a un lector que si no le gusta esta historia que acabas de publicar tan rara, tan extraña, es porque, bueno, no está capacitado para entenderla, o no mola, o no es guay. Esto me pareció un poco de parvulario. De hecho, me llegó a extrañar incluso que un editor no le frenara los pies ahí y le dijera: Rothfuss, se te está yendo esto un poco de las manos, ¿no? Ese era el miedo principal que yo tenía al enfrentarme a este libro, que sabéis que va sobre Bast. Podemos hablar del argumento escuetamente, y para ello hay que hablar de otra publicación, que es este Rogues que tengo aquí, para que veáis que yo, bueno, puedo estar enfadado, puedo decir muchas cosas, pero al final es un autor que me gusta mucho y ha ido haciéndome con todo lo que ha ido publicando. Este Rogues es una recopilación que se encarga de hacer George R.R. Martin, en la que invita a diferentes autores a escribir. Pues tenemos aquí a autores muy conocidos del género como Joe Abercrombie, etc. Y, bueno, Lisa Tuttle, tenemos a Gaiman también. ¿Dónde está? Aquí tenemos a Patrick Rothfuss, ¿veis? Básicamente, Martin invita a una serie de autores a hacer pues esta recopilación en la que cada uno va a aportar una historia. Participó Patrick Rothfuss y precisamente participó con un relato que se llamaba The Lightning Tree, que era una versión reducida de lo que ahora nos vamos a encontrar en este libro de El estrecho sendero entre deseos. Básicamente, Rothfuss ha reciclado la historia que ya escribió en su día, una historia bastante más corta que el libro que tenemos hoy y quizá un poco más escueta, la ha reciclado para este libro. No es una historia nueva. Si leísteis el relato en su día, quizá no os interese entrar en esta nueva lectura, porque lo que hace es ampliar sobre aquel relato que ya salió en su día. Dicho esto, ¿de qué trata El estrecho sendero entre deseos? Pues trata sobre Bast, que es uno de los personajes principales, podríamos decir. Los que hayáis leído el libro 1 y 2 sabéis quién es este personaje, que está allí en la posada con Rothfuss, iba a decir. Está ahí en la posada con Quoth. Y bueno, estamos en este aura llena de misterio. Desde la posada se va narrando, digamos, lo que ha ocurrido y lo que ha ido desembocando en esta situación en la que Quoth parece que está allí escondido, entre comillas, convertido en un simple posadero y haciéndose pasar por una persona corriente, ¿no? Después de haberse ganado toda una fama en la cual lo llegan incluso a llamar el Matarreyes. Y vamos a seguir a Bast en lo que es su día a día. Vamos a empezar al amanecer y el libro cubrirá lo que es la longitud de un día. Vamos a ir viendo lo que hace Bast, cómo se relaciona con la gente que vive en este pueblo, especialmente con los niños y adolescentes con los que él hace una serie de tratos aparentemente inocentes, pero que amagan algo ahí detrás, ¿no? Por una parte, se desgrana esa magia de Rothfuss, ¿no? Esa magia de estar contándote cualquier cosa aparentemente sin relevancia y tener esa capacidad de engancharte. Conmigo lo ha vuelto a hacer, lo ha vuelto a conseguir. Me leí el libro en 2 tardes, me duró nada, lo he disfrutado bastante, he de decir. Las ilustraciones de Nate Taylor son una pasada también, de hecho aparece hasta en la portada, que muchas veces no se le da esa relevancia a los ilustradores, y a mí me parece que es algo a favor que decir respecto al libro, porque creo que gana peso, ¿no? El relato con estas ilustraciones tan preciosistas. Vemos ahí, por ejemplo, una ilustración de Bast.
de Nate Taylor, que son una pasada, la verdad que me han gustado mucho y el libro está lleno de ellas. Hay bastantes, hay algunas más pequeñas que actúan como de frontispicio en algunos capítulos y hay otras que, bueno, llenan una página completa y que van sugiriendo lo que a la vez estamos leyendo en la historia, ¿no? El libro avanza y hay un momento en el cual yo digo, uy, estás rozando aquí ya lo peligroso. Y es que he tenido sensaciones en algunos de los capítulos de que esto se iba a convertir en otro, la música del silencio, ¿no? Y realmente pensé, esto es una lástima porque había arrancado bien, pero sí que tengo la sensación en algunos momentos de que estos personajes casi, no sé cómo llamarlos, pero son personajes que muchas veces tienen dificultades a nivel social, no saben relacionarse bien, tienen un poco ciertas taras, ciertas dificultades, como veíamos ya en el libro de Auri, y está muy bien cómo los representa, pero cuando entra demasiado en esta línea de hacer estos personajes tan atípicos, tan asociales, tan extraños, a mí me genera una desconexión, y más con el miedo después de este libro de Auri, La música del silencio, que si bien es un experimento que, bueno, me pareció curioso leer, creo que hubiese funcionado mejor como un relato que Rothfuss hubiese regalado a cambio de unirse a su newsletter o cualquier cosa así. No me parecía quizá algo publicable como un libro aparte. En fin, es muy extraño. No sé muy bien qué opinar sobre la música del silencio, pero sí que es verdad que hay cierta desconexión conmigo, sobre todo a raíz de ese libro. Este libro en particular tiene momentos peligrosos. Tiene momentos en los que yo dije, uy, ya estás entrando en terreno Auri, en terreno la música del silencio, se te va a ir de las manos y esto se va a convertir otra vez en algo con muy poco sentido, que sí, que nos va a enseñar el trasfondo de un personaje, pero que quizá es tan extremo que nos olvidamos de contar una historia. Y yo puedo respetar, porque es lo mejor que hace Rothfuss también, y es su mayor virtud, que Rothfuss no siga esta estructura, introducción, nudo, desenlace, que aquí sí que está un poco, ¿eh? En este libro, aunque él diga que no, yo sí la veo. Pero cuando lleva esto a límites, para mí, primero, totalmente innecesarios, es cuando yo tengo un problema con Rothfuss. Cuando empiezo a sentir que desconecto completamente de lo que me está contando porque está empleando demasiado tiempo en mostrarme ciertos rasgos de un personaje que va a entrar en ese bucle, que no va a salir de ahí, que no me va a contar nada la historia más allá de hacer hincapié en los problemas mentales que pueda tener un personaje o en las dificultades sociales que tenga, etc. Espero haberme explicado bien, espero haber explicado bien el problema principal que yo tengo con este autor. Y de nuevo digo que es complicado porque creo que es lo que mejor hace Rothfuss, esta forma atípica de contar historias, pero echo en falta muchas veces un poco de mano dura ahí o de alguien que le aconseje y le diga, Rothfuss, te estás pasando aquí. Porque creo que cuando lo hace en la medida correcta es espectacular. A mí me encanta cómo escribe. Además tiene este estilo de prosa poética que es muy agradable de leer, que es muy mística, entre comillas, y le pega muy bien, ¿no?, el tono a esta fantasía medieval en la que se enmarcan estas obras, ¿no? ¿Se salvó el libro de la quema? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Se salvó o no se salvó? La verdad es que esta sensación la tuve quizá a mitad del libro. Seguí leyendo y por fortuna, y a mi parecer, esto se arregla. Por fortuna hay un par de elementos borderline ahí que me molestan un poco, que me dan esa punzada de miedo, pero después, para mí, el libro continúa por donde debe hacerlo. Tenemos una historia que se resuelve, que tiene un final, que si bien no nos va a contar nada importantísimo dentro de la saga de las crónicas del asesino de reyes, sí nos aporta mucho sobre este personaje. Por ejemplo, Bast, que es un personaje que, bueno, ya nos podía parecer enigmático, caer bien, caer mal, pero que en este libro vamos a conocer mucho más y además
genera ganas de ese tercer libro. Este relato sobre Bast consigue que volvamos a apasionarnos por este mundo del autor y que incluso le perdonemos esa tardanza, esa espera. Y ahora vamos a hablar también un poco de esos problemas personales, problemas mentales. Bueno, la rumorología ya es loquísima. Hay declaraciones, por ejemplo, de su editora, quizá del año pasado o hace un poco más de tiempo, en las que dice que no ha leído una sola página del tercer libro. Es decir, es evidente que aquí hay una problemática y creo que ya da un poco igual si el libro estaba escrito, si no. Ya no creo que se trate de un contrato que ha salido mal de derechos cinematográficos o televisivos. Ya creo que es un problema de base personal de Rothfuss, en el cual ahora mismo es incapaz de escribir o de progresar al ritmo que los lectores quieren. Quizás si esté escribiendo, quizás si esté corrigiendo, él dice que es así. Habrá que creerle. Una cosa que hace muy bien esta historia es contribuir al world building y seguir añadiendo elementos o ampliar elementos que ya conocíamos. Por ejemplo, se habla de los Fata, ¿no? Tenemos esta sospecha de que, bueno, Bast precisamente es uno de ellos y hay ciertas preguntas que Bast responde. Hay una ampliación aquí de ese contexto fantástico que Rothfuss está creando y que, si bien nos deja de nuevo con muchas incógnitas como él suele hacer, sí nos da un poco más de información sobre ciertos seres. También amplía, me parece interesante, otros elementos que introduce, como esta suerte de tarot o de adivinación que introduce en el libro a través de unas cuentas o unos trocitos de madera que va lanzando. Todo esto está escrito de una forma muy rothfussiana, si podemos decir, en las que no se nos dan respuestas evidentes, sino que se invita al lector a quedarse con sus propias conclusiones. A mí sabéis que esto es algo que me encanta, yo también soy de esta escuela, tengo un vídeo anterior, ya no recuerdo ni sobre qué estaba hablando, en el cual reflexiono sobre mi propia obra y sobre por qué también hago esto como autor, ¿no? Y yo aquí estoy all in, o sea, cuando Rothfuss hace eso, a mí me parece perfecto. Llegamos a la nota final del autor. Bueno, podríamos hacer un repaso aquí a la nota inicial y nota final, porque creo que representan un poco el estado mental de Patrick Rothfuss. Aquí tenemos el prólogo del autor. Quizá no quieras comprar este libro. Frase lapidaria. Lo sé, se supone que un autor no debe decir estas cosas, pero prefiero ser sincero contigo desde el principio. En primer lugar, si no has leído mis otros libros, es preferible que no empieces por este. En fin, es una pequeña disertación aquí sobre su obra, pero en cierta parte me parece bien que avise, aunque, bueno, de nuevo se las está dando de avisarte, de no compres este libro, quizá no es para ti. Ponlo detrás, no lo pongas delante, ya dentro del libro, en la página 7, ¿no? En fin, tengo a veces dificultades. Hay otro episodio del autor, y es que siempre está ya envuelto un poco en polémica, es que hubo review bombing. Sabéis que está un poco de moda esto de cuando se lanza una ficha de un producto audiovisual, un libro, etcétera. A veces los detractores entran y empiezan a ponerles todos un 0 para bajar la nota, las críticas online, y con esto se hace un daño a la reputación de esa obra, ¿no? Rothfuss era de los que publicaba reseñas en Goodreads de sus propios libros, cosa que me ha parecido siempre un poco también borderline, pero le ponía un 3 sobre 5 y él decía, bueno, no puedo poner un 2,5, no subo la nota ni se la bajo. Bueno, realmente podías haber puesto un 2 en vez de un 3, pero bueno, hasta ahí te lo compro. Rothfuss en esta ocasión colgó una reseña en su propio libro poniéndose 5 estrellas a sí mismo y con una reflexión sobre todo esto también. Pues yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? No entres al trapo. Yo no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. Probablemente, no lo sé. Igual en su situación, pues oye, nunca puedes decir de este agua no beberé, ¿no? Pero a mí me pareció un poco extraño también. Y después en la nota del autor final es curioso porque, a ver si doy con ella, dice: voy a ser sincero contigo. A lo largo de los años me ha costado mucho trabajo escribir lo que quería escribir. En contadas ocasiones ese trabajo ha sido difícil pero divertido. Una especie de desafío, más bien. Como intentar resolver un acertijo o encontrar la forma de salir de un escape room. En fin, aquí
con estas frases que os acabo de leer, empieza a hacer una reflexión también sobre lo que le ha costado escribir incluso esta nota del autor, llegando a hablar, me parece que de meses. Meses para escribir una nota del autor que tenía que ser perfecta, que tenía que ser espectacular. Yo creo que este hombre ya tiene un problema mental con las expectativas, las autoexpectativas que él mismo tiene de sí mismo. Porque, oye, no te puedes atascar en una nota del autor mes y medio. Es que esto es una locura. Como poder puede ocurrir, le ha pasado, ¿no? Pero a mí me parece una barbaridad. Y hay otra parte de mí, porque yo estoy ahora escribiendo, tenéis por ahí Omron, lo tengo ahí detrás, estoy continuando la saga, acabo de publicar un relato gratuito también, que lo podéis descargar en albertofausto.com/news, y me encuentro con dificultades de este tipo. Y soy más comprensivo que hace unos años con Rothfuss, en el sentido de que, por ejemplo, escribiendo este relato, he hallado la problemática de tengo que respetar todo lo anterior que he hecho. No puedo contradecir nada que se ha dicho sobre estos personajes. Es que el world building que he creado ya es así. Ya no puedo seguir inventando de forma tan libre. Tengo que ceñirme a ciertas reglas que yo he creado. Y en cierta parte, esto se puede convertir en una especie de prisión autoimpuesta. Si yo hay un género del que suelo huir, es la ficción histórica, etcétera. A veces jugueteo con ella para ciertos libros y acabo huyendo, acabo echando marcha atrás. Quizá trabajo en una ambientación, me gusta documentarme, etcétera, pero tengo que poner un límite siempre. ¿Por qué? Porque siempre siento que es como autoimponerme un castigo, una prisión, unas reglas de las cuales no puedo salirme. Cuando uno escribe fantasía, lo más satisfactorio y gratificante, a mi parecer, es esa libertad inmensa que tenemos para generar nuestras propias reglas. Pero cuando estamos continuando una saga en la que ya hemos establecido estas reglas, la cosa se vuelve complicada. Y en ese sentido puedo entender a Rothfuss, en el sentido de que te quieres poner a escribir, y a mí también me pasa, y estás escribiendo, estás arrancando, estás diciendo algo sobre cierto personaje o diciendo algo sobre esta planta que ya salía en el libro 1 y ahora estás haciendo el 4 y de repente dices, ¿qué propiedades tenía esta planta? ¿Esto que acabo de decir es verdad? ¿Me estoy inventando algo que contradice a lo otro? Y aquí se genera una problemática que o bien tienes muy bien definido un glosario, unas fichas de personaje, etcétera, que puedas consultar constantemente, o bien tienes que hacer este trabajo de fondo, ¿no?, para llegar a este punto, o bien te toca irte cada vez a tus libros anteriores, realizar una búsqueda y encontrar menciones a este elemento sobre el que estás dudando que puedan confirmarte o desmentir tu duda actual. Entonces esto frena el proceso creativo de una forma abrumadora. Realmente se hace difícil. Yo hasta ahí lo puedo entender. Ahora bien, toda esta lástima autoimpuesta, me sale self-pity en inglés, no sé muy bien cómo definirlo en castellano, pero este tipo de prólogos, este tipo de notas del autor al final en las que ya estás lamentándote por el proceso creativo de una nota de autor, a mí me demuestran que realmente hay un problema de base ahí ya con Rothfuss. Y es lo que comentábamos durante todo el vídeo, ¿no? Creo que su estado mental no es el mejor, me parece que esto es una lástima. Y yo personalmente lo que voy a hacer es dejar de ser tan crítico con él, esperar que algún día salga este tercer libro, porque, bueno, si bien no comparto muchas de las cosas que ha estado haciendo estos últimos años, pues puedo llegar a empatizar con él y puedo llegar a entender que es una persona que lo está pasando mal. Estoy seguro de que todo esto no es agradable para él. Y bueno, pues le daré un voto de confianza. Si sale el libro, perfecto, porque seré el primero que lo lea. Y si no sale el libro, pues me quedaré con lo bueno, sobre todo de El nombre del viento, que me parece un libro espectacular, y de esta saga y de este mundo que Rothfuss
pues bueno, al fin y al cabo nos ha traído. Si no lo hubiese hecho no existiría, ¿no? A pesar de que ahora falta el tercer libro, a pesar de que ahora haya dicho que habrá más libros también, que es Rothfuss, no lo acabes de arreglar, por favor. Como conclusión, maldito Rothfuss, porque es inevitable sentir esta animadversión, quizá estoy entrando en una fase ahora más de perdón, ¿no? Pero es un autor que, por una parte, podemos llegar a tenerle cierta inquina por no darnos lo que queremos, y por otra parte, cuando uno lo lee, dice, maldito Rothfuss, porque por esto me gustaba leerte, ¿no? Y de eso hay mucho en El estrecho sendero entre deseos. Vemos a ese Rothfuss que tanto nos gustaba, vemos también a ese otro Rothfuss peligroso que casi se va por las ramas, pero en general es una historia salvable, creo que muy disfrutable, creo que si os gustan los libros de Rothfuss la vais a devorar como he hecho yo, muy bien acompañada por las ilustraciones de Nate Taylor. Y bueno, si lo que queréis es leer algo quizá en esta escuela de fantasía no tan evidente, fantasía que genera preguntas, fantasía que nos hace pensar, reflexionar, y os apetece leer algo nuevo, os vuelvo a decir, tenéis el relato Honor y Miedo gratuito por solo suscribiros a mi newsletter, albertofausto.com/news. Podéis encontrar mis libros en albertofausto.com y, como siempre os digo, sed creativos.